Ahí ya otra vez está grabando. Listo. Entonces, estábamos hablando de la definición de una función de las variables locales. Estamos aclarando nuevamente o reiterando que solo nos sirven dentro de la función específica. Por buenas técnicas de programación, si yo voy a declarar una variable que solo necesito para una función, no la voy a declarar local, porque estoy ocupando más espacio en memoria, porque estoy disponiendo de un recurso que no estoy utilizando en todo momento. Y si lo tengo activo eh, para todo el programa cuando no es así. O sea, el propósito de hacer ese tipo de función de variables locales es para ahorrar memoria, ¿cierto? Exactamente. Ese es el Porque si punto. se ponen o sea, si se ponen de variable global, es como si prácticamente se pretende que esa variable se utilice en en toda la línea, en todas las líneas de código. Exacto. Entonces, cuando yo la creo como variable global, pues tengo que tener mi segmento de memoria abierto en todo el programa, en todo el funcionamiento del programa va a estar ese segmento de memoria. Cosa que cuando la tengo como global, como local, perdón, solo la voy a crear por ese momento, mientras el programa hace lo que tenga que hacer y vuelve y sale, entonces esa memoria se vuelve una memoria dinámica, que se crea y vuelve, ahí sí se reserva, no es que creamos memoria porque esa ya está creada, sino reservo la memoria por un instante de tiempo y vuelvo nuevamente, digámoslo así, a soltar esa reserva que hice y sigo ejecutando el programa. Entonces, eso es lo importante de las memorias, de la declaración de las variables locales. Entonces, siempre tengamos eso en cuenta cuando vayamos a hacer los programas. Bueno, entonces, ¿cómo es la sintaxis de una función? Cuando yo voy a ya hacer la función, no el prototipo, acuérdense que el prototipo es ese nombre o esa declaración que yo hago al inicio. Aquí ya es lo que me va a hacer mi función. Entonces, pongo el tipo, perdón, pongo el nombre y una vez pongo el nombre, entonces declaro mi función. Entonces, tipo, nombre, la lista de parámetros, qué variables necesita esa función, qué parámetros va a utilizar. Si lo requiero, declaro variables locales, hago un código de ejecución, retorno con una expresión, es decir, con un valor a mi programa nuevamente. Entonces, vamos a mirarlo aquí por detalle. Entonces, tengo la cabecera de la función, que es esto. Generalmente, buenas prácticas de programación, comento qué hace mi función, siempre. Entonces, la declaro y de una vez hago los comentarios. Esta función sirve para tal cosa, la función no sé qué, bueno. Después declaro las variables locales de la función. Es decir, ¿qué necesito yo dentro de esta función? No, necesito dentro de la función declarar una variable para guardar el resultado de algo. Ah, bueno, entonces declaro R, ese resultado es de tipo entero. ¿Y qué voy a sumar? A más B. Pero ¿quién es A más B? Son mis entradas de la función. Y mis entradas de la función de tipo entero van a ser estas dos variables que declaré aquí. ¿Mm? Entonces aquí voy a decir, la función tiene estas dos entradas y voy a sumar esas dos entradas y voy a tener un resultado. Y este resultado que me dice R, ¿qué me va a hacer el return? El return va a coger y devolverme el resultado de R, porque le estoy diciendo acá R.
podría decirle el resultado de A, entonces me devuelve solo el valor de A. ¿Mm? Entonces, esto lo que me hace es devolver, cargar ese valor y devolverlo allá al programa de donde viene. Esta parte. Entonces, ¿cómo invocamos una función? ¿Cómo la llamamos dentro de nuestro programa? La llamada o invocación a una función se hace incluyendo su nombre en una expresión o instrucción, ya sea en el programa principal o de otra función. Yo puedo llamar una función desde otra función. El nombre de la función debe ir seguido de la lista de parámetros por comas y encerrado entre paréntesis. Si la función no acepta parámetros, se utilizarán los paréntesis sin nada entre ellos. Entonces, por ejemplo, digamos aquí, yo le digo serial.println función a, b. ¿Qué va a hacer él cuando yo le digo a, b? Va a ir a la función, va a hacer las operaciones que tenga que hacer allá, pero me va a tener en cuenta dos entradas, los valores de A y el valor de B. Fíjense que esto está en el programa principal y está precargado. ¿Y cómo hago? Pues lo llamo aquí para que vaya y me haga las operaciones dentro de la función. No sé si hay alguna duda ahí. ¿Para todos es claro eso? ¿O hay alguna duda ahí? Pues prácticamente lo que está haciendo es poner las variables en la primera parte la llama y ya en la parte de abajo la reemplaza, ¿cierto? Exacto. Me las llevo para la función, pero con los valores. Me llevo los valores. Entonces, aquí tenemos, él va a ir a la función, va a volver y me va a imprimir los valores de la función. Profe, pero el ¿Sí? programa se trata de traer los valores o nosotros mismos escribimos los valores ahí. En este, aquí estamos Sí, haciendo. pues ya digamos yo escribo serial.print y llamo la función A y B. Ujú. Cuando le doy enter, yo tengo que volver otra vez a escribir la función y le pongo los datos o el programa ya lo arrojaría. Programa lo arrojaría. Aquí, en este ejemplo, realmente es las dos formas como yo podría llamar la función. Puedo llamar la función cargándole el valor A y B, o puedo llamar la función precargándole el valor 1020. ¿Mm? Obviamente en este programa podría cargar el valor 1020 porque el programa tiene unas variables precargadas, ¿cierto? Pero digamos que estas variables fueran ingresadas por el usuario. Entonces me toca entrarlas llamarlas es con el nombre de cada variable. ¿Mm? Entonces lo que hacemos acá es llamar, ahí sí, llegamos acá y le decimos váyase a la función, pero llévese el valor de A y llévese el valor de B para hacer las operaciones o lo que vaya a hacer allá. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces miramos, a los parámetros que aparecen en la llamada se les denomina parámetros reales, pueden ser variables, constantes y expresiones. A los parámetros que aparecen en la definición se les llama parámetros formales, solo pueden ser variables. El número de parámetros reales en la llamada a una función debe coincidir con el número de parámetros formados en la definición y en la declaración. Lo que estábamos hablando atrás, digamos, es más nombre que otra cosa. El tipo de dato de cada parámetro real debe coincidir con el tipo de dato de parámetros formales correspondientes. Es decir, si yo le digo a la función que me precargue dos variables, pues es porque voy a trabajar con dos variables dentro de la función. Cuando el programa encuentra el nombre de la función, evalúa los parámetros reales, pasa copia de dichos valores a la función y entrega el control de la ejecución. Que le estaba explicando ahorita. Es cogerme los dos valores que predefiní o que ingresaron a esas variables y llevármelos y trabajarlos en la función. Miremos acá un ejemplo. De pronto no se ve muy amplio. El interés del ejemplo no es mirar qué hace, sino cómo es la estructura.
Entonces nosotros tenemos aquí, definimos, mire, por fuera del void setup, estamos definiendo acá el prototipo de función. Le estamos diciendo al programa, este programa tiene en alguna parte una función. Entonces ya el programa con esto sabe que hay una función. Hacemos y vamos a tener una entrada, ¿listo? Tipo string. Entonces está definido por fuera del void setup. Cuando iniciamos el void setup, declaramos unas variables que se llama n1 y n2 y un resultado. Normal, variables de tipo, pero entonces las declaramos de tipo local porque están por dentro del void setup. Después, hacemos lo normal, digamos hasta aquí. Tenemos que ingrese la variable 1, que la lea. Bueno, esto no es nada distinto a lo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Hasta aquí no tenemos problema. Y después le vamos a leer, cargar esta que sea de tipo entero, que se llame N2. Hasta ahí llegamos. Ahora miren que el resultado es igual aquí a la suma de N1, N2, ¿cierto? Hasta ahí no tenemos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos diciendo acá? Que nos llame la función suma, que tiene dos parámetros, es decir, que se lleve dos valores de dos variables que ya habíamos cargado en el programa. Entonces, él se va a llevar a la función el valor que haya en N1 y el valor que haya en N2, que serían los parámetros reales. Se les dice reales porque pertenecen acá a la función principal. Justo aquí, para dar este resultado, me voy a la función. Llego aquí a la función. Me dice la función, tengo dos parámetros, ¿cierto? Que es el int A y el int B, que me los traigo de la función global. Entonces me cargué esos dos valores. Ya los tengo aquí. Y aquí voy a hacer la operación. Entonces lo que voy a hacer es pasar el valor de N1 y el valor de N2 a mi int A y a mi int B. Declaro aquí una variable tipo entero y ahora hago una operación entre A y B y retorno un valor a E. ¿Qué pasa ahí? Fíjense que las variables de mi función por nombre son muy distintas a las variables de mi función principal. Porque yo con esto le estoy diciendo es que me pase los valores de estas variables a las variables que yo declaré dentro de mi función. No sé, ¿qué duda tienen ahí? A veces surgen dudas en ese aspecto. Los escucho. ¿Cuál es la función principal ahí de ese return donde aparece el R? Al final, ¿Este reto? en la línea 31. Sí. Sí, señor. O sea, ¿dónde regresa? ¿A dónde regresa? Este viene, retorna un valor y ese valor me dice que es, ¿dónde se me perdió ahora? Resultado igual a suma. Ah, el resultado. Ah, Él listo. llega aquí a resultado. Porque todo esto es la función. Él va y Sí. hace la operación y me lo asigna a resultado. Y ya después Ah, imprime el listo. resultado. Un resto, se llama eso. Resto, no resultado, sino resto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si ustedes se fijan, la función tiene sus propias variables. Entonces, lo que yo voy a hacer con esas variables es que las puedo utilizar en ese momento apenas. No necesito declararlas globales, porque puede que estas que son las globales las esté utilizando en otras funciones. Entonces, a cada función le declaro sus variables y lo que me traigo es el valor y se lo cargo a las variables propias de la función. Eso es lo que realmente nos representa este llamado que hacemos ahí. No sé, otra duda que haya.
Aquí cuando decimos parámetros formales, nos referimos a los parámetros que generamos es en la función, y los parámetros reales son los que están dentro del void setup, dentro del menú principal. No sé, dudas por ahí. Profe, ¿y estos valores A y B, yo se los tengo que poner? ¿O cómo toman los valores de A y B de ahí, Claro, yo esto del lo creo. renglón 30? Porque dice R, Igual a A más B. ¿Quién es A? Este entero que acabé de crear acá como esto, como variable. Y este entero que acabé de declarar acá en variable, ¿cierto? Entonces son dos enteros. Y yo voy a hacer la suma de esos dos enteros y ese resultado se lo voy a guardar en una variable que cree que se llama R. ¿Mm? Entonces fíjense que ya. este R es propio, es una variable local de aquí de mi función. ¿Mm? Pero este in A y in B son los parámetros para unir esto con el valor de N1 y N2. Por eso es que están aquí. Es para poderme traer ese valor que precargué aquí en N1 y N2, ¿cierto? N1 que lo cargué como entero, N2 que lo cargué acá como entero, y poderlos copiar, digámoslo así, y pasarlos a mi función. Entonces, por eso es que los estoy colocando aquí en la función. Cosa que este no me afecta nada, sino este es ya la operación que yo voy a hacer dentro de la función, entonces pues ese sí lo defino dentro de ella misma. ¿Mm? No sé, otra duda que haya por ahí. Revisen y me cuentan. O todo es claro. Bueno, entonces, Pues claro, pero sí se va entendiendo. se va entendiendo, güey. Ingeniero, ¿ese return para qué otras funciones se puede utilizar? Para todas las funciones que yo necesite devolver un parámetro, un valor, ¿sí? Es todas las funciones que me van a hacer una operación, que me van a... Bueno, básicamente son las que hacen operaciones, son las que devuelven valores. ¿Mm? Entonces, que voy a hacer unos cálculos aritméticos y que tengo que acumular el resultado. Ah, Por listo. ejemplo, ¿para qué me sirve también? Cuando tengo un sensor y conecto un sensor, y digamos, un sensor de humedad. ¿Mm? Entonces yo voy y pongo al sensor que mi sense me tome los datos, pero para él poder tomar los datos, pues tiene que tener unos parámetros de lectura, de ajuste, todo lo que ustedes conocen como librerías. Y él al final de hacer todo eso, pues me toma el parámetro y me dice, bueno, la temperatura tomé es, no sé, 18.32. Entonces, ese valor lo retorno de esta forma. Lo cargo en una variable cuando hago el programa, que me haga el sensor lo que tiene que hacer, lo cargo en la variable y lo retorno. Entonces, ahí me sirve ese retorno. Les decía a ustedes, cosa que cuando yo voy a ejecutar, por ejemplo, visualizar, digamos, ya ustedes que manejan digitales uno, yo voy a visualizar en un 7 segmentos un número binario. ¿Qué necesito para visualizar en un 7 segmentos un número binario? Les pregunto a ustedes. ¿Qué necesito hacer? Ese es con BCD, si no estoy mal. Con BSD, ¿cierto? Físicamente nosotros, ¿qué hacemos? Sí, señor. Ponemos un integrado que haga eso, ¿cierto? Cogemos un 74 Sí, LS47, 48
y que se encargue de eso. Eso es una función externa a nuestro programa, digamos, o a nuestro circuito que ustedes están haciendo allá. No, que me mandan a hacer un contador. Listo, yo hago mi contador en binario, me cuenta 000, 0001, 00, pero para mí no es visible ese binario. Yo necesito verlo es en un 7 segmentos. Pero ese integrado ya no hace parte de mi circuito principal, ¿cierto? Sino yo me cojo de las salidas, ahí sí, como dicen ustedes, se las meto allá al integrado y el integrado me va a hacer esa otra parte de función que es decodificar y visualizar en el 7 segmentos. Pero él no me está entregando ningún valor, sino solo está haciendo un proceso. Entonces, aquí pasa lo mismo. Digamos, yo tengo, y hasta podemos hacer ese ejercicio, sería como bonito. Puedo hacer un contador, ¿m? Decir, listo, cuénteme, pero ese valor que me está haciendo ese contador, llévemelo en una variable, decodifíquelo, ¿cierto? Y cuando lo decodifica, visualícelo. Entonces me lo va a imprimir aquí. Y ya, lo visualizó y regrese y siga haciendo lo que tiene que hacer. En ningún momento llevamos un valor, ¿cierto? Porque el valor lo llevamos fue de aquí a aquí. Pero de aquí a aquí no nos devolvimos con ningún valor. Lo que elegimos fue que imprimiera acá en pantalla y ya, se devolviera y siguiera haciendo lo que tiene. Entonces, cuando yo no tengo que devolverme con un valor, es cuando les digo que ponemos de tipo void y ya no vamos a tener esto y ya no vamos a tener un retorno, porque no vamos a retornar con un valor. Solo vamos a hacer una ejecución. No sé si quedé claro con eso o quedaron más confundidos. Sí, sí, señor, sí, así. Bueno, Así ya listo. lo entendí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, tengo ese paso de parámetros. En la llamada a una función se pasan datos del programa principal a esa función. ¿Cómo? Se establece automáticamente una correspondencia entre los parámetros de llamada reales y los subprogramas que son los formales. Eso ya lo acabamos de hablar. Esta correspondencia está definida por la posición. El primer parámetro real se corresponde con el primer parámetro formal. El segundo parámetro real con el segundo formal y así sucesivamente. Entonces, si yo coloqué dos parámetros reales, pues voy a tener dos parámetros formales. Si voy a colocar tres y el orden me lo va a dar es conforme yo digamos, la correspondencia en el orden la va a dar. Es que si yo puse, no sé, algo que se llama números 1 en el parámetro real y en el otro puse números 2 y ahí sí puse números 1, no, él me va a coger es a números 2 porque es el que está ahí de primeras. Entonces, en eso siempre hay que mirar que no es como lo llamo, sino en el orden que está. Esta correspondencia está definida por su posición, ya debe coincidir el número y tipo de datos. Dos formas de pasar parámetros. Por valor se pasa una copia o por variable se pasa un puntero, que es en el caso de los vectores. No nos vamos a enredar mucho con ellos, pero pues de pronto por ahí veremos algún ejemplo acá. Por el valor, pues lo que estoy pasando es simplemente si A valía 5 y por dentro del parámetro real se llama, no sé, PA, pues va a valer 5. Por variable, entonces defino un puntero y digo es la posición de memoria tal pase a la variable formal tal. Entonces, son dos formas de hacerlo. Entonces, la función recibe una copia de los valores de los parámetros reales. Esta copia queda almacenada en el parámetro formal, parámetro de la función receptor, lo que ya estamos hablando. La función trabaja sobre el parámetro formal. Si se cambia el valor de un parámetro formal, el cambio solo es visible dentro de la función y no tiene efecto fuera de ella. Me hago entender. Yo cargué un valor de una variable global con un valor de 10. Ese es mi valor y yo lo llamo por parámetro y lo pongo en la función. Entonces dentro de la función puse que se llamaba 10. Le digo a la función 10 dentro de la función.
esa variable menos 2. Eso me daría 8. Imprima 8 dentro de la función. Listo. Termina la función. Me devuelvo otra vez a mi función principal, a mi void setup. Y le digo, imprímame la variable. ¿Qué número me va a imprimir? El 10. Porque por fuera no hubo afectación. Fue por dentro de la función. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro cuando vamos a manejar ese tipo de valores. Si se usa el paso de parámetros por valor, siempre que los argumentos no se van a modificar dentro de la función, voy a usar entonces paso por referencias. Listo. Aquí vamos a tener un ejemplo justo de lo que les estoy hablando. Para verlo ya en los códigos y no en... Entonces tengo una función, pero fíjense que esta función es de tipo void. ¿Mm? Como es de tipo void, miremos la función, no tiene return, porque no me va a retornar un valor. Yo no voy a llevar al programa ningún valor. Miren que acá no tengo variable igual a la función. Cuando yo tengo variable igual a la función, quiere decir que me voy a traer un parámetro. De lo contrario, no. Esto me está diciendo es, vaya a la función. Entonces, vengo, bueno, tomo un valor, vengo a la función, voy a salir esto y voy a visualizarlo más bien en el IDE Arduino, como tal, como programa. Profe, y llegado el caso que nosotros tengamos dos funciones, hay que escribirla tanto arriba como abajo en el void setup. Sí, claro. Arriba pongo el prototipo de función. Sí. Ahí y abajo, si son 2, 3, no interesa. O sea, digamos, cada que ponga arriba, cada función que ponga arriba, así sea 1 o 10, abajo tengo que explicarlas o Exactamente. llamarlas. Sí, señor. Usted arriba le da el nombre, digamos, a la función, le dice existe. Y si usted le dice que existe, es porque abajo voy a decir que hace esa función. Entonces le doy todas las instrucciones internas a la función. Pues vamos a mirar Y aquí. esas funciones trabajan independientes, ¿cierto? Sí, claro, independientes. En todo sentido, cada una hace lo suyo. Ahí sí. No tiene una que ver con la Ah, otra. ¿Mm? Pues miro a ver si... bueno. Ah, no, es que estoy compartiendo, puedo compartir en la pantalla, pero no, el puntero no es. Busco la de funciones. Ah, aquí está. Bueno, entonces nos pasamos acá al Arduino más bien en cambio de la presentación. Entonces, miremos un programa completo. Vamos, este programa está aquí completo. Aquí yo voy a tener una función de tipo void. Si digo que es de tipo void, no tengo retorno de parámetro, es decir, no voy a retornar con un valor, voy solo a hacer una ejecución. Entonces defino mi función. Listo, mi función va a tener o va a tener un valor de tipo entero. Bueno, entonces, entro al void setup, hago lo normal, tengo una definición de un entero, bueno, reviso acá. Ahora le digo que me imprima ese número. Pues, ¿qué me va a imprimir acá? Un 10, ¿cierto? Después de imprimir ese 10, digo función 1 número. ¿Qué quiere decir? Que me voy, Debería se va a acabar el tiempo, bueno, cara ahorita. Quiere decir que me voy a ir a la función y voy a llevar un parámetro, un valor. Voy a llevarme el valor número, es decir, voy a llevarme ese 10. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces me voy con ese 10 para mi función. Aquí lo imprimo, bueno, eso todavía no ha pasado. Entonces simplemente llego acá, cojo ese 10, ese valor que hay en esa variable, y me voy para la función. Aquí llegué ya a la función.
la función tiene un entero que es de tipo valor. Entonces quiere decir que ese 10 que me traje aquí, lo voy a cargar aquí. ¿Mm? Entonces cargo esto, imprimo lo que cargué, pues ¿qué me va a imprimir? Un 10, ¿cierto? Después le digo que ese valor ya no sea 10, sino sea 1234. Imprimo, pues ¿qué me va a imprimir? El 1234. Me salgo, termino la función, continúo con mi programa y ahora me dice que imprima número. Les pregunto a ustedes, ¿qué valor imprimirá el programa ahí? ¿Me imprime el 10 o me imprime el 1234? El 1230. Ah, no, espere. Función 1. Yo creo que le imprimiría el 10, ¿no? ¿Me imprime el 10? ¿Por qué? Porque como Porque tal usted pues ahí otra vez no aquí tiene el está return, ¿no? llamando, porque aquí otra vez ya está llamando otra vez al número 10. En función 1 llama otra vez es al número 10, ¿no? En función 1, Y además como no tiene el return abajo para que le cargue el 1234, ¿no? exactamente, es eso. Como no tengo retorno, pues no estoy alimentando nada de esto nuevamente, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es llevándome un valor de aquí para acá, pero de aquí para allá no hay valor. Entonces, pues efectivamente me va a imprimir el número 10 porque es el que tengo acá. Aquí yo no he modificado ningún valor de ninguna variable. La modificación se fue aquí por dentro. Pues ya, digamos, ya está subido. Profe, y, Sí. y, y si queremos llamar el return, Si quiero profe, y si llamar ponemos el return, lo ponemos aquí abajo y y cambiamos esto, porque ya no le podemos decir que es de tipo void, sino es de tipo entero, de tipo ah, decimal, de sí. Entonces nos toca cambiarle porque tenemos que quitarle esto, decirle que es de ese tipo y al ser de ese tipo tenemos que retornar con un valor para aquí. ¿Mm? Pues ya tendría que cambiar acá, ya tendría que cambiar en esta parte. Y esto es porque nos vamos a llevar un valor de aquí a aquí. Si no nos fuéramos a llevar un valor de aquí a aquí, pues esto iría vacío. ¿Mm? Sino yo le diría es salga, haga lo que tenga que hacer y retorne con un valor. ¿Mm? Entonces, aquí es porque llevamos un valor específico. Hagamos la ejecución del programa, solo por mirarlo. Monitor serie. Cojamos acá el ESP32. Ejecutémoslo. Listo, entonces ahora les paso a ustedes la visión del resultado. Compartir pantallas. De compartir. Paso ya es el resultado. Entonces aquí tenemos el resultado. Ustedes dicen, lo primero que imprime es el 10. Después dentro de la función va a imprimir el 10, que es lo primero que se trajo como valor. Después lo va a pasar al 1234, porque estoy dentro de la función. Esto está sucediendo dentro de la función. Cuando me salgo de la función, pues regreso con el último parámetro que teníamos ahí y pues me va a volver a imprimir el número 10. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué dudas tenemos? profe, a mí todavía no me queda muy claro lo del return. ¿No se puede hacer un ejemplo aquí con este mismo programa que tenemos? Hagamos con ese programa, venga y miramos a ver qué podemos hacer. Voy a pasar entonces al programa. Lo hacemos con ese mismo programa. Entonces, vamos, modifiquémoslo a ver. Digamos que la función va a ser de tipo entero, no voy, ¿cierto? Entonces definamos una función de tipo entero, decimos que esa función va a ser de tipo entero y que esa función nos va a retornar un valor para que nos retorne ese
1234. Entonces le decimos que haga un return, un return, y que nos haga ese retorno nuevamente de valor, que nos retorne valor. Podría ser así. Entonces ahí nos vas a retornar el valor nuevamente, pero ese valor tenemos que cargarlo a algún lado. Entonces digamos que ese valor sea, cuando él retorne como función, nos retorne a algo que se llame nuevo. Digámoslo acá como nuevo, y que sea igual a que el valor de función número no lo retorne a nuevo y que nos imprima nuevo. Espera a ver si podemos sacar un error de pronto. Entonces le estamos diciendo que la función 1 nos cargue el valor número a valor, que nos cambie ese valor y nos retorne este valor. Miremos a ver qué hace. Ustedes ejecutenla también y miren a ver qué. Hoy sí pudieron registrar asistencia. Nos No, profe, a mí dice, no me carga el No, señora, parece que el creador del foro no ha creado ninguna entrada, así aparece. ve tan raro. Bueno, igual aquí se registraron. Voy a crearlos a ver. Sí, porque ese fue el mismo de ayer y como no lo cambié, quién sabe qué problema tendría. Esto se llama nuevo, no lo hemos declarado. Entonces, pues nos va a sacar un error ahí, el error. porque no declaramos la variable. Entonces, nuevo igual a 0. Pongámosle ahí a 0. ¿Para qué? Porque lo que nos está diciendo es que no está declarada la variable. Y le decimos de tipo local. Cosa que la de valor está dentro de la función. Y ese número, cargue el valor acá y devuélvanos a nuevo ese proceso. Vamos a ver si no nos pone problema. Profe, se va a acabar la sesión, queda menos de un minuto. ¿Que se va a acabar? Bueno, pero igual yo creo que, bueno, ahorita la retomamos. O dejamos hasta aquí, mañana seguimos, igual faltan 10 minuticos. Faltan 10 minuticos. Bueno, en esto último que nos queda, les iba a pedir un favor grande. Si es posible, ¿será que mañana podemos hacer esta clase de 5 a 7 de la noche?